intelectual, también abogado, Hugo Moldis. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Oscar, un gusto estar acá. Como todos conocemos, el pasado 18 de diciembre se celebró en este país el 11º aniversario de la llegada del presidente Evo Morales, un hecho que marcó significativamente este país. Para conversar un poco de esto, me gustaría comenzar primero con un audiovisual que refleja todo lo que aconteció en este país ese propio día. Saludo de agradecimiento, saludo de recoco. Ibirgarzama, en el centro tropical de Bolivia, 18 de diciembre. Ahí miles de bolivianos recibieron al presidente Evo Morales en un acto multitudinario que se celebró por el 11º aniversario de la llegada de Morales al poder. Al acto por el Día de la Revolución Democrática y Cultural asistieron varias autoridades de la región, entre ellas el vicepresidente venezolano Aristóbulo Istúriz. Morales afirmó que el proceso político que encabeza es un proceso sin retorno, impulsado por las clases sociales empobrecidas que llegaron al poder. Al palacio hemos llegado no de paso, no somos inquilinos, como movimientos sociales hemos llegado para quedarnos por toda la vida, hermanas y hermanos. El mandatario boliviano también se refirió a su postulación para las presidenciales de 2019. Dijo que está obligado a someterse al pueblo para seguir trabajando por Bolivia. Anunció que participará en las próximas elecciones presidenciales si el pueblo se lo pide. El 9º Congreso de nuestro instrumento político aprobó 4 vías, tal vez más vías legales, vías constitucionales para habilitarnos. Solo quiero decirles, si el pueblo dice sí, Evo seguirá con el pueblo para seguir garantizando esta revolución democrática y cultural. El sábado, el oficialista Movimiento al Socialismo presentó en su 9º Congreso por unanimidad a Evo Morales como su candidato presidencial para las elecciones de 2019. Morales está inhabilitado legalmente tras los resultados de un referéndum en febrero pasado. El MAS presentó 4 alternativas para su habilitación: reforma parcial de la Constitución a través de recolección de firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, reforma constitucional que permita la reelección de autoridades, renuncia del presidente antes de las elecciones de 2019 y la habilitación de un nuevo mandato. Sí, me gustaría comenzar hablando un poco de lo que ha sido noticia en estos días, Hugo, que es la reelección, o sea, la presentación de Evo Morales para una próxima reelección. Y se destacaba en este material que de los días 15, 16 y 17 del mes pasado se celebró el 9º Congreso del MAS. ¿Qué pautas ha dejado este Congreso para este movimiento y cuáles serían estas posibles variantes para la reelección de Evo Morales? Sí, yo diría que el 9º Congreso ha aprobado varias resoluciones, pero yo las concentraría en lo siguiente. La primera es la ratificación del horizonte histórico de la revolución, denominado socialismo comunitario hacia el vivir bien. Ese es el horizonte estratégico, el horizonte histórico por el que empezó esta revolución y se mantiene y se mantendrá. El segundo es ratificar el liderazgo histórico del presidente Evo. Un liderazgo histórico que, complementado por otros 2 factores, la fuerza organizada del pueblo y un proyecto alternativo, socialismo comunitario, constituyen una trinidad, un triángulo que permite no solo mostrar una revolución boliviana estable, sólida, no obstante también acechada por los planes de sus enemigos, pero yo diría que una de las revoluciones del siglo XXI con mayor estabilidad por varias razones. Y el tercero es que este Congreso lo que hace es darle fuerza, darle energía a la movilización social, sacar de la inercia que en cierto momento cayeron los movimientos sociales, que pensaron, vamos a retomar aquí a Engels, que habían tomado el cielo por asalto, que se llamaron a la pausa, que se llamaron a la calma,
Y todos sabemos, la historia nos los demuestra, la propia Revolución Cubana nos demuestra que solo la movilización social, la movilización permanente, es capaz no solo de derrotar los planes del enemigo, sino también consolidar y proyectar la propia revolución. Entonces, esta es una interpelación a que los movimientos sociales dejen de fetichizar el poder, dejen de pensar que se ha resuelto todo, que mientras haya imperialismo y mientras haya capitalismo habrá necesidad de seguir luchando, de distintas maneras, pero habrá necesidad de seguir luchando. Así que yo diría que son las tres cosas más importantes que se han resuelto en el Congreso, y obviamente el corolario es no solo la ratificación de Evo como líder histórico de la Revolución Boliviana, sino ratificar la postulación, abrir las vías legales, las vías constitucionales, para que Evo sea candidato al año 2019. ¿Cuáles son las 4 variantes que se están manejando, bueno, que se explicaban para la posible reelección, ya que sabemos que en el mes de marzo realmente se perdió este referéndum? Sí, fue el 21 de febrero. Ajá. A ver, nuestra Constitución tiene varias alternativas para la modificación. Y eso es bueno que lo sepa la gente que te está escuchando. La elección de una de las vías no implica la renuncia de las otras vías. Artículo 411 de la Constitución, que establece el mecanismo de la reforma. Reitero, la elección de una de las vías no implica la renuncia a las otras vías. Muy bien, una de las vías se las puso en juego el 21 de febrero. La derecha obtuvo una pírrica victoria asentada sobre una estrategia que por primera vez enfrentó en 11 años el presidente Evo. Porque antes sacaban a la gente a la calle y era derrotada, trataron del golpe de Estado, fueron derrotados, en fin. Pero esto fue una estrategia de la llamada la guerra de cuarta generación, que busca romper el lazo emocional entre el líder y su pueblo a partir de una estrategia ya no de miedo, que es parte también de la guerra de cuarta generación, sino de la estrategia de la mentira convertida en arma política. Pues bien, ahí hay un paso, una de las vías, pero han quedado vigentes todavía otras. Se puede convocar, por lo tanto, a dos referendos. Habrá que decidir o si por iniciativa ciudadana o por la presentación de un proyecto de reforma de la Constitución. Ambos se resuelven por la vía del referendo. Pero existen otras 2 vías que son igualmente constitucionales, que no necesitan referendo, que es la renuncia anticipada del presidente Evo, 3 meses, 4 o 5 meses antes de la elección, y su inscripción como candidato. En ese caso, el vicepresidente, que ya ha anunciado que no lo acompañaría el presidente Evo, asume la conducción del país. Y la otra es por el llamado derecho preferente. En nuestra Constitución hay una diferencia entre las normas fundamentalísimas y las normas fundamentales. Las fundamentalísimas, jerárquicamente, tienen una prelación frente a las normas fundamentales. Norma fundamentalísima: todo boliviano y boliviana tiene el derecho de ser elegido y de elegir. No establece la temporalidad. Norma fundamental, donde está el 411, es que solamente alguien puede ser reelecto por 2 veces consecutivas. Pero en la Constitución existe una jerarquización. No es lo mismo una norma fundamental y una norma fundamentalísima. La norma fundamentalísima está por encima de la norma fundamental. Por lo tanto, ahí sí apelaría a una interpretación constitucional ante el Tribunal Constitucional para que nos diga si la lectura nuestra es la correcta, ¿sí? Que en el sentido de que todo boliviano y boliviana tienen derecho a ser elegido o a elegir. Si el tribunal dice que sí, por lo tanto, Evo Morales también estaría habilitado para participar como candidato el 2019. Una de las cosas que más se le ha destacado a este proceso revolucionario en estos últimos 11 años con Evo Morales es el tema del crecimiento económico sostenido que ha tenido Bolivia, a pesar de la crisis económica que golpea a la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Cómo ha hecho Bolivia? ¿Cuál es la fórmula que ha seguido este gobierno para impulsar la economía, para atender a la misma vez los programas sociales, para erradicar la pobreza, que es uno de los grandes logros que tiene Evo Morales en su haber?
Sí, mucho se ha tratado de decir de parte de la oposición boliviana que el crecimiento ha estado basado sobre los altos precios de las materias primas. Pero ya estamos casi por cuarto año consecutivo en que los precios han caído y la economía boliviana no ha dejado de crecer. Y lo que pasa es que, además de los altos precios, la economía boliviana se asienta sobre la ampliación del mercado interno, sobre la construcción del mercado interno, sobre lo que los keynesianos dirían la demanda agregada, ¿no? Es decir, cuanto mayor gente consume, mayor movimiento de la economía, y ese movimiento de la economía, con un Estado que impide que la plata se vaya del país, que los capitales sean exportados del país, esa plata se queda en el país, circula en el país. Y la inversión, ¿no? La inversión pública, claro que puede no ser mucho para otros países de la región, pero en el caso boliviano sí es mucha, porque la inversión eran de 300, 400 millones de dólares con 20 años de neoliberalismo, promedio, anual. La inversión con Evo Morales son 4.000, 5.000 millones de dólares promedio de inversión anual. Entonces hay una diferencia muy grande. Esa inversión, carreteras, ¿no?, aeropuertos, servicios, etcétera, etcétera, genera una dinámica económica que permite que sectores que estaban en la extrema pobreza, muchos de ellos hayan salido, siguen siendo pobres, pero han salido del umbral de la extrema pobreza, y los medianamente pobres han salido también de ser considerados medianamente pobres, moderadamente pobres, y se han incorporado a algo que yo no comparto mucho, la llamada clase media, porque la clase media no solamente es un tema económico, sino es un tema de posición política. Y ahí yo creo que los gobiernos del siglo XXI, los gobiernos progresistas, revolucionarios del siglo XXI, se han equivocado al hablar de clase media, porque al hablar de esa manera modifican su posición política, modifican su posición ideológica, y por eso no es raro ver en Venezuela, en el Ecuador y en Bolivia que esos sectores que se han beneficiado mucho de las revoluciones sean hoy los que votan en contra de la revolución, ¿sí? Entonces, porque hay un cambio en la mentalidad. Yo prefiero llamar sectores sobre los cuales hay que seguir trabajando en la conciencia, en la educación, que hoy tienen mayores ingresos. Entonces, nacionalización de los recursos, generación de excedentes económicos, ampliación del mercado interno, distribución de la riqueza en función de las grandes mayorías, son, yo diría, junto a los precios, una combinación perfecta para que Bolivia llegue este fin de año, por tercera vez consecutiva, a ser el país que más ha crecido económicamente en la región. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en este diálogo. Bueno, y continuamos conversando con Hugo aquí en la mesa redonda. Hugo, uno de los aspectos también fundamentales de la Revolución Boliviana en estos años ha sido ese papel de la cultura, ese papel de reconocer la diversidad cultural de este país. Y por supuesto estamos hablando de una nación que tiene casi un 62% de una población indígena, pero realmente antes del gobierno de Evo Morales esta población era prácticamente, no se tenía en cuenta realmente. ¿Qué concepto o qué relevancia tiene entonces que este Estado se ha convertido en un Estado plurinacional, este reconocimiento cultural que se ha hecho? A ver, lo que pasa es que los pueblos indígenas y originarios estaban invisibilizados en la historia. Lo han estado en la propia historia latinoamericana, aún en la más progresista, que ha contado siempre nuestras gestas libertarias desde 1809, con lo cual no solo se invisibilizaba la Revolución Negra en Haití, sino que además de eso se invisibilizaba la lucha de los pueblos indígenas y originarios en la resistencia contra el invasor colonial. Bolivia siempre ha sido un país multinacional, plurinacional, ¿sí? Con pueblos indígenas que han preexistido antes de la llegada de los europeos. Ahora, esa sociedad plurinacional hoy se eleva a la categoría de Estado, ¿sí? Por eso Estado plurinacional. Y ciertamente esto es una conquista cuyos antecedentes hay que colocarlos aún antes de haber tomado el gobierno,
y que luego son oficializados por la Constitución y son consolidados por un gobierno y un Estado de carácter plurinacional. Es decir, no es Evo Morales, no es el Estado boliviano que crea artificialmente el carácter plurinacional, que es como a veces ha tratado la oposición de caricaturizar y de descalificar. No, no. Lo que hace el gobierno de Evo y lo que hace el Estado construido por Evo es oficializar, constitucionalizar lo que siempre existió, el carácter plurinacional, que en el caso boliviano, reitero, es una combinación de una identidad más una posición de clase. Y eso nos convierte en doblemente fuertes, porque tenemos la conciencia de la clase, aquella clase de la que nos hablaban los clásicos, ¿no?, con la conciencia de la identidad. Cuando uno logra una articulación entre identidad y clase, tiene una potencialidad revolucionaria doble de la que puede haber en otros países. Había un reposicionamiento, digamos, también, no solamente a lo interno, sino también en política exterior. Digamos, me gustaría conversar un poco de lo que tiene con todo lo relacionado con este reclamo histórico de Bolivia a la salida mal con ese diferendo con Chile, pero también hablar también conversar acerca del papel que ha tenido Evo Morales, el gobierno, con otros gobiernos progresistas en ese impulso antineoliberal en la región latinoamericana. Sí, a ver, Bolivia está desarrollando una estrategia, yo diría, integral, global, para recuperar su presencia soberana en el Pacífico ante una ocupación militar de parte de Chile, en aquel momento con gran influencia inglesa. Nuestro caso está ante el Haya. No hemos levantado como bolivianos la posibilidad del diálogo directo con Chile, pero no es diálogo levantando la demanda. Es decir, hemos insistido durante muchísimos años para que se resuelva este tema. Chile ha hecho oídos sordos. Hemos tomado la decisión valiente de presentar la demanda ante el Haya, además de eso, de reclamar nuestra soberanía, por ejemplo, sobre las aguas del Silala, que no son de curso internacional como dice Chile. Y bueno, en eso se está. El 2018 se sabrá el fallo del tribunal sobre el tema de fondo. Ya sobre el tema de forma ha sido admitida la demanda, porque Chile objetó la demanda. El tribunal dio visto bueno a la demanda, atendiendo a las razones históricas, jurídicas e institucionales presentadas por el Estado plurinacional. Ahora habrá que esperar el fallo de fondo. Ahora bien, esta posición boliviana tiene que ver, se lo ha dicho, en el marco de una posición de integración latinoamericana. Integración latinoamericana que, por ejemplo, en el caso de la región sudamericana, pretende ligar el Atlántico con el Pacífico con el tren bioceánico, por ejemplo, un acuerdo con el gobierno peruano recientemente electo, y desde una visión mucho más amplia de nuestra América, diría Martí, está pues la de seguir insistiendo en el ALBA, en la CELAC, en el fortalecimiento de UNASUR. No podemos negar que en medio de esta contraofensiva imperial, estos mecanismos alternativos de integración impulsados por Fidel, por Chávez, yo me acuerdo del Teatro Carlos Marx, noviembre del año 2005, la CELAC, están amenazadas porque, bueno, hay una relación de fuerzas que hay que admitir ha cambiado en América Latina. No sabemos por cuánto tiempo ha cambiado. Yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que piensan los partidarios del neoliberalismo, porque hay pueblos que han logrado generar mayor conciencia de sus derechos, de las conquistas, de la integración latinoamericana. Bueno, Bolivia seguirá apostando por la integración latinoamericana de liberación, no por la integración subordinada, que es a la que nos quieran arrastrar muchos partidarios del neoliberalismo. Luego te propongo hacer una pequeña pausa para continuar en nuestro diálogo. Evo Morales, de origen campesino, creció en un entorno de pobreza y muchas carencias. Realizó los trabajos más duros en el campo y vivió de cerca
el sufrimiento de su pueblo, lo que lo ha llevado a ser un líder que entiende por sus propias vivencias las necesidades de su gente, de su pueblo, de su país. Las leyes que van aprobando el gobierno boliviano son una forma de rematar y vender al país. El gobierno boliviano del trópico de Chabamba solo nos miente y nos mata. Y ahora con la capitalización nos vende. Hugo, podríamos estar hablando yo creo que toda la noche sobre todo lo que ha significado este proceso durante estos 11 años en Bolivia. Sin embargo, no podemos dejar de hablar también de todo lo que ha tenido que enfrentar el gobierno boliviano durante todos estos años. Estamos hablando de boicot por parte de los Estados Unidos, estamos hablando de intentos de golpe de Estado. También habría que hablar de todo lo que ha manifestado los medios de comunicación en contra del propio presidente boliviano. ¿Cómo ha hecho este gobierno entonces para poder salir victorioso ante tantos ataques? ¿Y cuáles serían entonces los retos fundamentales que tendría este gobierno para consolidar la revolución boliviana? Sí, la clave de la victoria o de la derrota, pensando desde el otro lado, desde las diferentes formas de intromisión e injerencia estadounidense, tienen que ver con la capacidad de movilización del pueblo. Yo diría lo que yo le llamo los momentos heroicos de la revolución boliviana. Del año 2010 a esta parte hay momentos de estabilidad. Y esos momentos de estabilidad que no han anulado la injerencia estadounidense más encubierta, lastimosamente, ¿no es cierto?, han generado una suerte, decía, de reposo, de inercia en los movimientos sociales. Muy bien, con lo que se acaba de decidir en el 9º Congreso, está clarísimo que Estados Unidos va a redoblar, habrá que ver, de Trump podemos esperar cualquier cosa, todavía es muy difícil descifrar lo que va a ser la administración estadounidense, pero con lo que se ha decidido seguramente va a haber una campaña nacional, pero sobre todo internacional, de presión, de tensión hacia el Estado boliviano, lo que ciertamente, viéndolo desde el lado positivo, va a activar también nuevamente a los movimientos sociales. ONGs, intervenciones encubiertas de la DEA, que no han dejado de desarrollarse, ingresos irregulares de las agencias, como por ejemplo del NDI, del IRE, ¿sí?, que no tienen oficinas en Bolivia, pero que no han dejado de actuar, no han dejado de trabajar, o de la NET, ¿no? Es decir, todas aquellas agencias de la subversión, como las llama Eva Gollinger. Así que las revoluciones tienen que tener capacidad de defenderse, y yo creo que esta va a ser una de ellas para Bolivia. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos en la tarde-noche de hoy. A los amigos televidentes solo nos queda invitarlos a una próxima mesa redonda. Muchísimas gracias.